Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen, derechos a sus respectivos autores. Suscríbanse, dejen su like y comenten. Capítulo 31. ¿Dónde está Saito? Ante esta pregunta, todos en la sala volvieron su atención hacia Sona. Bueno, al menos para todos, solo estaban Tsubaki, Siesta, Sagi, Tifania y Meguri, a quienes se dirigía la pregunta. Dijo que tenía algo que hacer y nos pidió que fuéramos primero, responde Meguri mientras ella y Tifania parecían nerviosas por la mirada de Sona. Tsubaki estaba sentada en otra mesa junto a ella mientras la ayudaba a administrar algunos papeles mientras Siesta limpiaba la habitación con una mirada feliz. Ops, mi mano se resbala. Clan, un jarrón cae repentinamente en el lugar donde Tsubaki había estado hace un momento mientras ella lo esquiva rápidamente sin ensuciar ningún documento. TCH. Eso fue a propósito, ¿verdad? El hecho de que chasquees la lengua lo demuestra. Tsubaki le gritó a Siesta, pero ella solo sonrió mientras decía. Ara, ¿de qué hablas, senpai? Eso de ahora fue un accidente, dijo. La próxima vez no fallaré. Parecía haber dicho algo en su última frase, pero Sona no pudo oírlo con claridad. Kaichou. Haz algo con esa chica. Si esto sigue así, podría matarme de verdad. Era raro ver a Tsubaki perder la compostura de esa manera, pero Sona tenía algo más importante que hacer. Bueno, intenten llevarse bien ustedes dos, fue su respuesta. Bueno entonces, Meguri, Tifania. Me ignoraron. Exclamó Tsubaki en voz alta, pero Sona ya se había concentrado en los dos que tenía frente a ella. Ese sí. Tranquilos, los dos están demasiado rígidos, dijo Sona intentando calmarlos. Unos segundos después finalmente se calman y Sona decide ir directo al grano. He oído que han estado investigando el incidente en el vestuario. Ambos asienten ante la respuesta de Sona. Ya veo, entonces, esta es mi orden como su maestro, quiero que dejen de investigar el asunto ahora mismo, dijo Sona con firmeza. ¿Eh? Pero, ¿y si fue obra de algún espíritu maligno? Tenemos que exorcizarlos antes de que causen problemas en la escuela. Meguri no parece dispuesta a dejarlo pasar así como así. En cuanto a Tifa, bueno, parece que esto fue demasiado para procesarlo de una sola vez, así que Sona decidió dejarla ir a su propio ritmo. Si eso te preocupa, te garantizo que no hay ningún espíritu maligno involucrado en el incidente. Es solo una broma, por si sientes curiosidad. Sona intentó persuadirla, pero aún no parece creerlo. Pero hay un testigo que dice haber visto al Sekiryutei justo afuera de la habitación antes de que ocurriera el incidente. ¿El Sekiryutei afuera del vestuario de chicas? ¿Qué más haría si no? Bueno, ya te haces una idea. Si no fuera por él, Sona, la sirvienta de Ria, ya lo habría reventado con explosión. Ya veo, así que solo fue una broma. Meguri parecía deprimida. Debía de querer demostrar su talento, pero resultó ser solo una broma. No es que Sona pudiera decirle la verdadera razón. No era estúpida. A juzgar por el camino que tomó Saito para escapar y el incidente ocurrido el mismo día, Sona dedujo que debía estar escondido en el vestuario de chicas. Después de todo, a nadie en su sano juicio se le ocurriría buscar a un hombre en un vestuario de chicas, lo que lo convertía en el mejor lugar para esconderse. Por desgracia o por fortuna para él, no sabía que alguien usaría la habitación ese día. Debió haber usado algún método para escapar, y sobre esa sangre, probablemente fue una hemorragia nasal o algo así. Sigue siendo un niño, pase lo que pase. Sona miró a Tsubaki y vio que asentía levemente. Parecía que incluso Tsubaki había descubierto lo que había pasado. Uf. Es un problema enorme. Tampoco podía culpar a Saito, ya que fue su culpa que todo acabara así. Por eso decidió guardar silencio. Ah, así que es eso. Parece que Tifania por fin ha asimilado lo sucedido. Así que solo fue una broma. ¡Qué alivio! Esto significa que ese fantasma no existe, ¿verdad? No, existen. Pero si la felicidad era real, entonces más le valía a Sona no desanimarla. Si ese es el caso, necesito informarle a Saito-senpai que solo fue una broma, dijo Meguri de repente. ¿Saito? ¿Por qué tendrías que decirle eso? Pregunta Sona confundida. Al fin y al cabo, el culpable es el propio Saito, así que Sona no entiende por qué hay que contárselo. Bueno, ayer, senpai ofreció su ayuda en la investigación. Ahora que sé que solo fue una broma, debo decirle que no investigue más. En serio, el propio culpable ofrece su ayuda para resolver el caso. ¿Qué tiene de raro que su intención sea genuina? A juzgar por su comportamiento, debió pensar que ella no sabía nada de lo que hizo. Eso la entristece un poco. ¿De verdad es difícil decirle la verdad?
No es que vaya a... Oh, pensándolo bien, últimamente se le ha ido la mano dándole una explosión cada vez que hacía algo mal. Jaja, definitivamente es tu culpa, por favor, no aparezcas de repente, Nix-san. Al menos avísame con antelación, le dijo Sona al ser que residía en su interior. Después, se encontró en otro lugar. Era el mismo lugar donde ella y Nick se conocieron por primera vez. ¿Qué? ¿Ninguna reacción? Yo estaba esperando alguna reacción divertida de tu parte. Dijo, y si Sona pudiera verla definitivamente estaría haciendo pucheros ahora mismo. No has aparecido en mucho tiempo, aunque esta vez te fuiste para siempre. ¿Dónde estabas? Estos últimos días, Sona no ha tenido ningún contacto con Nick y, a decir verdad, estaba bastante preocupada por lo que pudiera pasar. Fue como la calma antes de la tormenta. Hay algo que tengo que verificar en el sello, ¿ves? Nix le responde, pero uno debe ser estúpido para no notar la contradicción de sus palabras. A juzgar por lo que acabas de decir, supongo que el sello no era para impedirte escapar. Sin mencionar que probablemente podrías romperlo cuando quisieras con tu poder, concluyó Sona. Silencio, pero Sona no se rendía. ¿Cuál era el propósito del sello? ¿Acaso había alguna razón para sellarte? No me creo tu excusa de que tu poder es tan grande que necesita sellarse. Si ese es el caso, entonces los otros dos dragones divinos también deberían sellarse, considerando que su poder es superior al tuyo. Sona intentó obtener una respuesta de Nix, pero ella guardó silencio. Unos segundos después, Nix finalmente habló. Suspiro, joven demonio estos días. Realmente no estoy tratando de ocultarlo ni nada. Es solo que este asunto aún no te concierne. Cuando llegue el momento te lo explicaré todo. Empezando por el desastre que existe debido al poder del caos. Esa fue la última palabra de Nix antes de que Sona ya no pudiera detectar su presencia. Al momento siguiente, Sona se encontró regresando al mundo real. Tiffany y Meguri siguen de pie frente a ella, sin percatarse del diálogo entre Sona y Nix, pues el tiempo transcurre mucho más rápido en ese espacio que en el mundo real. Mientras que en ese lugar han transcurrido 10 minutos, apenas ha transcurrido un segundo en el mundo real. Sona se concentra en ellas y les pregunta lo que les había preguntado. Entonces, ¿dónde está Saito ahora? Ambos negaron con la cabeza, lo que explicaba lo sucedido. Que desapareciera repentinamente significaba que tenía algo que ver. Además, como estaban en medio de una investigación que podría revelarlo, debía querer borrar cualquier evidencia que lo señalara. Yudo Issei debía tener algo que ver, ya que también estaba en el lugar del incidente. Además, el poder del vacío de Saito puede borrar la memoria de una persona, así que sin duda lo usaría para borrarle la memoria a Yudo Issei de cualquier cosa que pudiera llevar la evidencia hasta él, así que, en conclusión, debió haber ido a buscarlo. Esa era la conclusión lógica a la que Sona podía llegar. Con eso en mente, era mejor buscar a Saito antes de que cometiera una imprudencia como pelear con el Sekiyutei. Si ambos pelearan, Saito ganaría sin duda, a menos que Yudo Issei ya consiguiera el balance Breaker. No habría forma de que pudiera vencer a Saito. Aunque su espada, ¿cómo se llamaba? Booster Blader. En fin, esa espada también puede ser un factor importante en la pelea. Había visto una de la forma llamada espada de fuego infernal durante la batalla contra Cocabiel, e incluso más allá de la barrera podía sentir el poder que incluso podía matar a un demonio de clase definitiva de un solo golpe. De no ser por la interrupción del dragón evanescente, Cocabiel ya estaría muerto si hubiera recibido el impacto total del ataque. Y no solo eso, según Saito, esa espada aún tiene 3 formas diferentes según el elemento. Pero era imposible que algo así sucediera, considerando que para usar la forma, el Sekiyutei necesitaba 50 de impulso. Era improbable, considerando que probablemente colapsaría por falta de resistencia antes de poder llegar tan lejos. Pero, por si acaso, será mejor que busque a Saito rápido. Sagi, ¿podrías buscar a Saito y traerlo? Sona le pregunta a Sagi, pero es solo su parte. Él parece un poco reacio. Enseguida, Kaichou. Dijo Sagi antes de salir apresuradamente de la habitación. ¿Le pasó algo? Suspiro, qué asco. Sagi se queja mentalmente. Llevaba un buen rato en la habitación y, sin embargo, Kaichou apenas lo miraba. Sigue hablando de Saito esto, Saito aquello, mierda. Qué bueno es ese tipo. Sagi empezó a sentir la ira crecer en su interior. Pero se calmó un segundo después. Ya que Kaichou le pidió ayuda, más le valía hacerlo rápido. A decir verdad, no quería buscarlo.
Con eso en mente, Sagi buscó a cualquier persona que hubiera visto al tipo y la respuesta que obtuvo lo hizo dudar un poco en continuar su búsqueda. ¿Oh, no vio Kaichou? Creo que lo vi persiguiendo a uno del trío de pervertidos con algo que parecía una espada en la mano. Para ser una réplica, parece real, te lo aseguro. El estudiante frente a él continuó describiendo la espada que vio. A juzgar por su comportamiento, parecía un maníaco de las espadas. Sin embargo, Sagi apretó el puño con fuerza cuando el chico mencionó que Kaichou y Senpai estaban saliendo. El rumor ya se había extendido por toda la escuela y, para entonces, todos los estudiantes, incluyendo al profesor, parecían haber aceptado el hecho, lo que solo deprimió aún más a Sagi. Dejemos de lado la parte deprimente por ahora y centrémonos en lo que el estudiante acaba de ver. Senpai perseguía a Yudou con una espada que encajaba con la descripción de Derflinger. Algo debió haber sucedido, concluyó Sagi. Tras preguntarle a dónde habían ido, Sagi le dio las gracias al estudiante antes de dirigirse al lugar por donde podrían haber ido. ¿Qué pasó aquí? Sagi se sorprendió al preguntar sin pensarlo, aunque nadie pudiera responderle. Tras seguir el rastro de dónde podría estar Senpai, Sagi llegó al bosque detrás del viejo edificio de la escuela y lo que lo recibió fue una imagen de destrucción. El árbol yacía en el suelo y, por lo visto, parecía haber sido cortado por algo afilado. Además, no muy lejos de él había un gran cráter, como si un fuerte impacto hubiera golpeado el suelo hacía un momento. Sagi siente el sudor correr por su rostro. Quienquiera que haya hecho esto definitivamente no es humano. ¿Podría ser uno de ellos dos? Ciertamente era posible si Senpai fue quien lo hizo, ya que era imposible que alguien como Yudou pudiera hacerlo. Ahora Sagi tenía dos opciones: regresar e informar a Kaichou o continuar su búsqueda. En un instante, Sagi llegó a una conclusión. Si regreso ahora, solo me veré como un cobarde. No puedo mostrarle a Kaichou algo tan poco genial. Queriendo demostrar su valía, Sagi intentó seguir el rastro de destrucción. Unos 10 segundos después, Sagi finalmente pudo oír una voz. La voz se volvió más clara a medida que se movía y finalmente, entre el tronco del árbol, Sagi pudo distinguir la silueta de dos personas en el bosque. Uno de ellos era sin duda Iraga Senpai, mientras que el otro era una figura que vestía una cota de malla roja. ¿Es ese, Issei? Se preguntó Sagi, y al acercarse, la figura era efectivamente Issei. ¿Qué estaban haciendo y por qué Issei llevaba esa armadura? Muchas preguntas quería hacerle, pero antes debía captar su atención. Antes de que pudiera tener la oportunidad de hablar, de repente una fuerte ráfaga de viento se reunió en el área. Boosteru Indi. Ala verde azulada sagrada. Fuosh. Una voz resonó acompañada de una ráfaga de viento. Si Sagi hubiera sido un poco descuidado, el viento ya lo habría arrastrado, pero afortunadamente logró agarrarse a un tronco para mantener el equilibrio. Sagi los miró y se sorprendió al ver que la armadura de Issei sufría cambios repentinos. En su espalda, donde antes estaba vacía, había unas alas de acero. Al observarlas más de cerca, las alas no se unían a la espalda de Issei, como si estuvieran conectadas por algo invisible. Y luego, en un abrir y cerrar de ojos Issei desapareció, y también Senpai. Chocar. Al oír eso, Sagi miró hacia donde estaba y vio un árbol roto que no se suponía que se rompería. Luego, otro árbol se partió, y otro más. Fue como si algo invisible lo hubiera roto, pero Sagi pudo distinguir una imagen residual de la pelea entre Senpai y Yudou. Fue tan rápido que era difícil seguirlo con su propio sentido. Boom screech. Con un sonido estruendoso Sagi pudo escuchar el sonido de algo deslizándose en el suelo y cuando se dio cuenta, fue Issei quien pareció usar su pierna como freno para evitar salir volando. Mal, dijo Saito entre jadeos. Era evidente que Yudou dominaba a Senpai, considerando que ni siquiera jadeaba. Esto es solo el comienzo, Senpai. Mientras Yudou decía eso, las 12 alas de su espalda se desplegaron antes de que Issei despegara hacia el cielo, deteniéndose a unos 20 metros sobre el cielo. Trayendo a Derflinger, Senpai lo miró fijamente, preparándose para cualquier cosa que estuviera a punto de lanzarle. Issei se llevó ambas manos abiertas al pecho como si estuviera recogiendo algo. Lentamente, abrió la mano y Sagi pudo ver con claridad. La masa de viento se concentró en su mano formando una espiral. Pensándolo bien, esa mirada me resulta bastante familiar. ¿Intenta imitar a Goku de Dragon Ball? Entonces Issei levantó su mano antes de lanzar la esfera de viento hacia donde estaba Senpai.
Senpai al ver el ataque cambia su postura para interceptarlo y luego, ¡fwosh! Fue un desastre. Fue como si un tifón hubiera azotado la zona. El árbol que Sagi usaba como apoyo fue arrastrado por el viento. Aún así, aún puede distinguir lo sucedido. Al parecer, la esfera de viento se detuvo justo frente a Derflinger, ya que el viento que la rodeaba fue absorbido poco a poco por él. Ruido sordo. Sagi siente algo detrás de su cabeza. Siente que su conciencia está a punto de desmayarse. El viento amainó un instante después y entonces, transformar. Lo último que Sagi vio antes de desmayarse fue a Saito con una ala blanca en la espalda persiguiendo a Issei en el aire. Después de eso, todo se volvió oscuro. Punto de vista de Saito, esto es malo, súper malo. La diferencia de poder entre nosotros quedó clara con esto. La forma definitiva del elemento viento ala verde azulada sagrada no es para menospreciar. Al principio pensé que su efecto solo aumentaría la velocidad de Issei, pero no del todo. No solo su velocidad era casi igual a la de cuando yo estaba en prisa, sus reflejos, sentido y reacción también se ven potenciados. Incluso con prisa, podía seguir mis movimientos y contraatacar cuando tenía la oportunidad. Si no fuera porque mi habilidad lo superaba, ya habría perdido el combate. ¿Eh? Senpai. ¿Qué pasa con esa ala? ¿De verdad eres un ángel? Issei señaló las 2 alas blancas detrás de mí. Podría preguntarle lo mismo. Sus 12 alas podrían simbolizar su propio poder. Si no me equivoco, el líder de los ángeles caídos tiene 12 alas negras en la espalda, mientras que el líder de los ángeles tiene 12 alas doradas. Entonces, ¿qué significan 12 alas de acero? Es solo una de mis habilidades. Me da la capacidad de volar, le respondo. Hablando de volar, ¿cómo demonios pudiste volar? Creía que aún no habías aprendido a volar. Decidí preguntarle. Una parte de mí sentía curiosidad, pero la verdadera razón era que necesitaba que mi cuerpo descansara un rato y tardaba un poco en acostumbrarse al ala que llevaba a la espalda. No estoy seguro. Solo tengo la sensación de que con estas alas podré volar. Solo necesito pensar y me servirá. En otras palabras, mientras Issei esté en ese modo, podrá volar. ¡Qué habilidad tan conveniente! Quizás fue un error por mi parte darle a Issei algo tan poderoso, aunque no es que pueda hacer nada con la espada si la llevo conmigo, ya que solo reacciona al dragón galés. Por eso tengo problemas con la investigación de divinidad divisoria. Si sigo el mismo manual que con la espada de Issei, lo único que he conseguido es crear una nueva y poderosa espada para el uso exclusivo del dragón evanescente, lo cual no creo que haya sido buena idea, ya que no conozco muy bien a ese tipo. ¿Quién sabe qué hará con esa poderosa espada? Me dio escalofríos pensar en eso. Ese tipo es un maniático de las batallas, eso lo notaba, bueno, dejemos de pensarlo. Creo que me recupero lo suficiente para continuar la batalla. Sí, sigamos con el combate, dije mientras extendía a Derflinger. Ya usé toda la mejora de Excalibur, así que no tengo nada con qué potenciarme ahora mismo. Aún así, como se trata de una batalla aérea, tengo mucha más experiencia que Issei, considerando que es la primera vez que lucha en vuelo. Sin mencionar que, en ese modo, la única arma de Issei era su puño, ya que su espada ya se había transformado en alas, o eso pensé cuando, de repente, Issei sacó 2 manos, haciendo un gesto de agarre. De repente, 2 de las 12 alas de acero se desprenden de la espalda de Issei antes de aterrizar completamente en su mano. Imposible. ¿El ala en sí era una espada? No puedo evitar sorprenderme. Pensé que esas alas de acero se parecían a una espada, pero nunca pensé que fueran espadas. Con razón la espada de Issei desapareció de repente. Así que se transformaron en 12 espadas nuevas que también funcionan como alas. Aún así, no debería importarme cuántas espadas tenga Issei. Después de todo, todavía es un principiante en el uso de espadas, y estamos hablando de 2. No podría usarlas correctamente en tan poco tiempo. Es hora de ponerse serios, senpai. Con un estruendo, Issei me atacó. Prisa. Punto de vista de Issei, corte se oye el sonido de algo cortando el aire mientras blandía mis espadas. Senpai es tan bueno como esperaba. Ninguno de mis ataques ha funcionado hasta ahora, a pesar de mis obvias ventajas en velocidad y potencia. No lo sabía antes, pero al parecer uno no puede ejercer suficiente potencia para lanzar un ataque de corto alcance sin tocar nada con los pies.
Para superar esto, se necesita otro factor que les permita estar en el aire como si caminaran, es decir, volar. La razón por la que pude volar fue gracias a estas alas verde azuladas sagradas. Mientras que Senpai tenía 2 alas, era obvio que sus alas eran mucho peores que las mías. Si quieres compararlas, es como comparar una paloma con un águila. De todos modos, incluso con la clara ventaja aún no he logrado asestar un golpe ya que Senpai sigue parando mi ataque. Sonido metálico. Chispa. Antes de que mi ataque pudiera golpearlo, Senpai usó inteligentemente a Derflinger para cambiar la dirección de mi ataque, lo que provocó que apareciera una chispa cuando mis espadas se encontraron con él mientras rápidamente mantenía su distancia después de eso, sin querer enfrentarme de frente. No puedo vencerlo en mi estado actual. Necesito más poder si quiero vencerlo, con eso en mente, concentro mi poder en mi balance breaker. ¿Qué estás haciendo? Aquí viene. La voz de Drake me sacó de mi estupor mientras giraba rápidamente mi cuerpo y levantaba ambas espadas en mi mano, formando una cruz para bloquear el ataque de Senpai que venía desde arriba. Casi te pillo. No deberías mostrar una oportunidad así en una pelea real. Si no fuera por las alas cerceta sagrada, que te otorgan una reacción más rápida, ya te habrían ganado. Senpai mantuvo la distancia rápidamente, impidiéndome contraatacar. A pesar de que logré bloquear su ataque, él seguía dispuesto a darme algunos consejos. ¿A eso le llaman la autoridad de un senpai? Me pregunto si alguna vez tendré un subordinado que me trate como a un senpai de verdad. Con Eko-chan no cuenta porque, dudo que me tenga algún respeto. En fin, volviendo al presente, me confundió que no hubiera ningún impulso, aunque era evidente que habían pasado más de 10 segundos desde mi último impulso. ¿Será que ya he llegado al límite? Pero no debería ser así, porque según Drake, aún puedo usar algunos impulsos más antes de desplomarme por agotamiento de resistencia. Oye, Drake, ¿sabes por qué pasa esto? Le pregunto a Drake, quien probablemente sabe lo que estoy pensando ahora mismo, ya que nuestras mentes están sincronizadas. No puedo explicarlo muy bien, pero aparentemente al activar este nuevo modo, se suspenden todas las actividades de tu Sacred Gear. Es la misma sensación que tuve durante la batalla contra Cocabiel. Como dijo, eso no explica mucho, pero lo que entendí es que cada vez que use 50 Burst Counter, ya no podré aumentar mi poder. No estoy seguro de si es algo bueno, porque por un lado puedo usar muchas habilidades que normalmente no puedo usar en mi estado normal y, por otro, ya no podré aumentar mi propio poder, lo que significa que me quedé con habilidades que solo podía usar este modo. No te quedes en blanco otra vez. Senpai llegó a toda velocidad, pero en mi estado actual, bloqueé fácilmente su ataque con una espada mientras me preparaba para contraatacar con otra espada en la mano. Extrañar. Con el sonido del viento agitado, Senpai giró en el aire evitando mi ataque antes de lanzar su espada desde arriba. ¡Swoosh! Pensé rápidamente en esquivarlo y, al mismo tiempo, mis alas vibraron repentinamente al sentir que me empujaban hacia atrás a gran velocidad. De repente, ya estaba a más de 300 metros de la ubicación de Senpai. Además, con solo el movimiento de las alas desde mi espalda, había creado una fuerte ráfaga de viento que no sería exagerado llamar tifón. Ya lo había dicho, pero, este poder es impresionante. Siento que podría vencer fácilmente a Riser si lo usara. Lástima que recién la conseguí, así que aún no me siento cómodo con ella. Bien, ahora sé que, por muy fuerte que me vuelva, no puedo enfrentarlo a corta distancia. Su habilidad me superaba con creces. Ni siquiera importaba si era un poco más fuerte que él. A menos que pudiera aumentar mi poder, no tendría ninguna oportunidad en el combate cuerpo a cuerpo. Si ese es el caso, no sé cómo lo supe, pero simplemente lo supe. Es como una sensación de respirar, nadie te enseña a hacerlo. Simplemente te sale de forma natural. Lo mismo podría aplicarse a alas sagradas verde azulado. Siento que ya lo sé todo sobre él, y por eso sé que es capaz de algo como esto. Solté las 2 espadas que tenía en la mano cuando volvieron a mi espalda, como alas. Pero eso fue solo un instante antes de que cada ala se desprendiera de mi espalda y me rodeara. Nadie pensaría que ese objeto que me rodeaba solía ser alas si solo las viera en ese estado. Vamos. Con una sola palabra, todo el proyectil sale disparado hacia Senpai como una bala. 4 de ellos emiten una luz carmesí en la punta antes de que un rayo láser se dispare hacia Senpai. Al ver el proyectil, Senpai usa Derflinger para bloquearlo mientras el láser desaparece como si lo absorbiera. Esa habilidad es realmente problemática. No importa qué tipo de magia use, la absorbe fácilmente.
Por eso me abstuve de usar disparo de dragón porque, sin duda, también la absorberá. En fin, ahora que los 4 ataques láser le habían dado tiempo al otro para alcanzarlo, Senpai estaba rodeado de muchos objetos afilados. Solo necesitaba dirigirlos con mi pensamiento. Aunque debo admitir que intentar concentrarme en 12 objetos a la vez es demasiado incluso para mí, pero, menos mal que tengo 2 mentes en un solo cuerpo. Haz tu propio trabajo por una vez. ¿Por qué tengo que ser yo quien lo haga por ti? Drake se quejó, pero aún así obedeció, pues los controlaba a todos. Es imposible que mi cerebro pueda con algo así. Como eres un dragón celestial, deberías estar bien, ¿verdad? Le dije. Solo tengo que dar la orden y Drake se encargará del resto. Gruñido, en fin, asegúrate de que no se te acerque. Sin esas alas no podrás moverte de tu posición actual. Como dijo Drake, sin ninguna de esas cosas en mi espalda, mi velocidad disminuyó enormemente y sin una solo me permite flotar en el aire sin ninguna maniobra de alta velocidad. Punto de vista de Saito, Clan bloqueó una de las espadas voladoras y antes de lanzarme a la izquierda para esquivar otra. Esto no es bueno. A estas alturas, usaría toda mi resistencia solo para defenderme. Por suerte, ya tengo algo de experiencia luchando contra espadas voladoras. Fue durante mi captura por los elfos en Alqueginia. Aunque entonces, incluso con Gandalf, sigo perdiendo, pero esta vez soy mucho más poderoso que antes. Ojalá este objeto parecido a una espada tuviera el mismo parámetro que la espada consciente de Alqueginia. En primer lugar, su velocidad ya se puede describir como divina. He estado usando prisa muchas veces solo para evitarlos. El hecho de que tenga buena reacción ayuda un poco, aunque solo sea un poco. Puedo sentir que algo se mueve a gran velocidad mientras balanceo a Derf por instinto mientras repelo una de las espadas voladoras. Ante otro sonido, giré rápidamente y levanté a Derf cuando un rayo láser lo golpeó antes de ser absorbido por él. Compañero, el poder mágico es increíble, pero ¿crees que tienes suficiente resistencia para usar magia del vacío? Derf parecía preocupado por mí, pero le dije que no se preocupara. Debería estar bien. Gandalf me da una resistencia casi infinita después de todo, le dije intentando tranquilizarlo, pero apuesto a que sabía que era mentira. Al fin y al cabo, cuanta más magia use, más resistencia consumirá, y eso también significa que menos tiempo podré permanecer en modo Gandalf. Gandalf no es infinito, una vez que se agote su energía, no podré usarla ni siquiera con un arma en la mano. Tengo que esperar al menos un día para poder volver a usarlo. Prisa. Lanzo prisa mientras bloqueo otras 2 espadas voladoras y uso el impulso del bloqueo para evadir la tercera y la cuarta. Derf. Forma katana. Derf brilló un instante mientras su forma se transformaba en una katana. Sin perder un segundo, lo levanté de nuevo, bloqueando otro rayo, pero esta vez lo redirigí hacia otra espada voladora, ya que esta fue impactada. Aún así, no cambia mucho, porque solo cambió la dirección de la espada antes de volver a apuntarme. Es duro, siento como si estuviera luchando contra 12 personas con una velocidad divina al mismo tiempo. Compañero, ¿no tienes nada que pueda ayudar en esta situación? Me pregunta Derf mientras reflexiono. Ya usé toda la mejora de Excalibur, Clan puedo usar la unidad de fusión, pero el problema es que no tengo nada para fusionar que pueda usarse en esta situación, lo único que queda es, eso. Pero esa cosa aún es un prototipo. No debería usarla en una batalla real todavía. Incluso si funcionara, no estoy seguro de si sería buena idea, considerando que la usaré en mí mismo. Por lo que sabía, podría empeorar la situación. ¿Tienes algo en mente? Derf parece captar lo que estoy pensando, bueno, mejor que nada. Evito otro. No creo que sea bueno para mi salud luchar mientras pienso profundamente, no debería hacerlo otra vez. En fin, supongo que no tengo más remedio que usar eso. Con eso en mente, invoco 2 bombas de humo y las ataco, cubriendo el área con una nube de humo. Y con eso, puedo sentir que las espadas se detienen como si hubieran perdido su objetivo. Como pensé que esto necesitaba control manual, y como era imposible que alguien como Issei pudiera hacer algo así, seguramente era Drake quien controlaba el objeto. Eso debería darme algo de tiempo, así que mejor me apresuro. Una partícula de luz apareció en mi mano al tiempo que aparecía un cristal hexagonal. El cristal brilló lentamente mientras flotaba, deteniéndose a la altura de mis ojos. Sostuve a Derf preparándolo para el hechizo que necesitaba para completar el procedimiento. Puerta del mundo.
Derf comenzó a brillar y eso fue una señal para mí mientras hacía un movimiento de empuje para apuñalar a Derf hacia el cristal. Pacha, el sonido del cristal rompiéndose se puede escuchar antes de encontrarme rodeado por una luz brillante. Punto de vista de Issei, no puedo ver, con todo el humo cubriendo el área, me fue imposible determinar la posición exacta de Senpai y si no sé su ubicación no puedo atacarlo. Necesitamos disipar el humo, haz algo con tus habilidades de viento. Drake me dijo, pero viento, ¿eh? Parece que en esta forma podía controlar el viento como si fuera mi propia mano. ¿Cómo funcionaba? Llevé mi mano al frente mientras sentía un viento arremolinándose en ella. Esto es difícil, quizás debería usarlo como si estuviera usando mi disparo dragón. Decidí probarlo mientras lo disparaba como mi Dragon Shot y fue entonces cuando, ¡fwosh! Un torrente de viento salió disparado de mi mano, formando un remolino al dirigirse hacia el humo. El humo se separó como si abriera un camino para mi ataque, y entonces noté algo negro dentro del humo, y entonces mi propio ataque lo impactó. No puedo creerlo. Mi ataque no causó ningún daño. De hecho, parece como si algo lo hubiera absorbido. Poco a poco el humo se dispersó a medida que me daba una visión más clara de lo que mi ataque acababa de golpear y abrí los ojos cuando lo vi. Un mecha negro. Lo que aparece ante mí parece sacado de ciencia ficción. Era un robot, no, parecía que lo llevaba un humano, así que asumí que era un mecha. ¿Es ese Senpai? Porque no había nadie más que él en ese lugar hace un momento, así que ese mecha solo podía ser él. Pero un mecha, ¿eh? Sabía que tenía muchas cosas raras, pero nunca imaginé que se convirtiera en un mecha. ¿Qué sigue? ¿Un superrobot? En fin, para ser un mecha, la forma era extraña. Parece más una armadura que un robot completo. Sin mencionar que esas 12 alas negras en su espalda parecen destacar considerando que parece estar hecho de energía pura. Una de las espadas se lanza a dispararle a Senpai, pero antes de que la espada pudiera acercarse, una de las alas negras bloqueó el ataque. Otras 4 se lanzaron al ataque, pero también fueron bloqueadas por las alas negras. Intenté disparar 7 ataques láser en diferentes direcciones a la vez, pero las alas negras también interceptaron el ataque. Además, el rayo pareció ser absorbido por el ala en lugar de simplemente disiparse. ¿Qué es esto? Ninguno de mis ataques funcionó. Intenté redirigir la espada, o mejor dicho, pedirle a Drake que redirigiera la espada mientras la movía en círculo, intentando confundirlo antes de que todos dispararan hacia él a la vez, y entonces, sonido metálico, los 12 fueron desviados por las alas. Compañero, él viene por ti. Derf me advirtió, pero Senpai ya había hecho su movimiento. Con un aleteo, se lanzó directo hacia mí. Necesito defenderme. Cruzo las manos pensando en defenderme y en eso cuando el viento empieza a soplar frente a mí, y siento que empiezan a formar una especie de barrera. ¡Bam! Senpai chocó contra la barrera y fue lanzado hacia atrás unos metros antes de recuperar el equilibrio. El mecha negro le sujetó la mano mientras una partícula de luz se concentraba en ella antes de que una espada parecida a del Flinger apareciera en su mano, solo que esta era más grande que el del Flinger original. Después de eso Senpai inicia otra carga, pero en este momento ya recojo todas mis alas ya que vuelven a mí permitiéndome moverme libremente y eso parece ser una elección correcta ya que un golpe de sus espadas hace que la barrera se rompa como si antes fuera absorbida por la espada. Punto de vista de Saito, rompí el escudo de viento con Der Flinger e intenté otro golpe pero Issei logró evitarlo esta vez con su movimiento de alta velocidad. Issei, preocupado, se mantenía alejado de mí. Lo que no sabía es que aún necesitaba tiempo para comprender esta armadura que se deformaba a mi alrededor. Mientras pensaba en esto, una pantalla apareció ante mis ojos y sentí mucha información entrando en mi mente. Aprendo una cosa de los datos que recibo. Infinito estratos, esa es la categoría de esta máquina. ¿Infinito estratos? ¿Qué es eso? Busco en mi memoria si he visto una historia así, pero no encuentro nada. Estoy un poco confundido, reflexionemos un momento. Primero, la razón por la que esto sucede es porque uso ese cristal. El cristal multiusos aún no tiene nombre, así que simplemente lo llamaremos el cristal. Creé el cristal basándome en la idea de la existencia de otro universo. Existen 2 tipos de universos, el universo alternativo y el universo paralelo, ambos confirmados hasta la fecha.
Un universo alternativo es un universo que funciona de forma completamente diferente a mi propio universo. Por ejemplo, el universo conocido como Nasuverso se considera alternativo porque aplica unas reglas completamente diferentes a las de este. El cristal no tiene nada que ver con el universo alterno, así que hablemos del universo paralelo. Como su nombre indica, es un universo completamente igual, salvo algunas variaciones. Tiene las mismas personas, los mismos lugares, e incluso la ley del universo es la misma. Volviendo al cristal, funciona otorgando a una persona la capacidad de usar su habilidad de un universo alternativo. La única forma de que funcione es usando Puerta del Mundo u otro hechizo que pueda cruzar otro universo para sincronizarla con su yo alternativo. El hechizo en sí es una apuesta arriesgada. Si tuviera mala suerte y terminara con mi universo alternativo, donde solo hay una persona normal o, peor aún, una lisiada, no ganaría nada. De hecho, mi habilidad podría debilitarse por eso. A juzgar por esta armadura, mi yo alternativo debe tener este tipo de armadura. Aunque no sé para qué la necesita. ¿Significa eso que fue invocado mientras poseía este poder? Me da un poco de envidia si es así. Aunque, claro, puede que ni siquiera haya sido invocado, considerando que era un universo paralelo. Volviendo a la situación actual, debo admitir que este Infinite Stratos es impresionante. Mientras estaba asombrado, otra información entró en mi mente, y esta vez parecían ser los datos de la armadura. Veamos aquí, nombre. Caballero Negro Ama. Derflinger formulario. Segundo turno habilidades. Magia del vacío no sé qué decir. Me refiero a Void, ¿se refiere a Void? Lo sé. Además, mi otro yo también tiene a Derflinger como ama. Por si acaso, mejor lo compruebo. Derf, ¿eres tú de verdad o eres otro tú de otra dimensión? Pregunto para asegurarme. Soy yo. Soy yo. ¿Esto es una estafa? Jaja, era una broma. Pero soy yo, Derflinger. El que fue arrastrado por su dueño y se convierte en familiar del diablo. ¿Cómo podía bromear en este momento? Pero por su respuesta, definitivamente es Derf, eso es lo que conozco. Al menos ahora sé que solo se transfirió la habilidad al equipo, no la consciencia. Y como Derf ya existe en este universo, reemplaza a otro Derf. Ahora que sabemos un poco sobre este caballero negro, reanudemos la batalla, dije sin dirigirme a nadie en particular mientras miraba a Issei, quien parecía confundido por mi inmovilidad. Impulso de ignición. Ni siquiera necesito aprender a usar esto porque Gandalf se encargará de casi todo. Solo pienso en acercarme y entonces me encontré usando este impulso de ignición. Jet. Parece que Issei también tuvo la misma idea, ya que una especie de fuego salió disparado desde su espalda, actuando como una especie de refuerzo mientras cargaba directamente hacia mí. XX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 
Si hubieran observado su entorno, se habrían dado cuenta de que no estaban cerca de la Academia Quo. Durante la pelea, han cambiado de ubicación varias veces y ahora parecen estar en lo alto de un bosque. Usando dos espadas como arma, Issei cargó hacia adelante mientras Saito hacía lo mismo con Derflinger, que son 3 o 4 veces su tamaño normal. Mientras volaba, las alas detrás de la espalda de Issei emitieron un brillo mientras disparaba un rayo láser. Todo el rayo fue interceptado por las alas negras detrás de Saito y fue absorbido por ellas. Prisa, impulso de ignición. Saito, usando una combinación de ambos, logró superar a Issei en velocidad por una fracción de segundo, aprovechando la oportunidad para acercarse a Issei antes de que pudiera hacer nada. Blandió su espada hacia Issei, pero el ataque fue bloqueado por todas las alas detrás de Issei, quien se movía para protegerlo del golpe. Issei, como si lo estuviera esperando, extendió sus dos espadas mientras comenzaban a brillar de color carmesí. Corte doble dragón. Con una velocidad imperceptible a simple vista, Issei blandió la espada en forma de X. A pesar de su alta velocidad, las alas de Saito lograron interceptar el ataque, pero su fuerza lo alejó de Issei. Cuando esto sucedió, Saito notó algo. Su exoesqueleto comenzó a emitir una luz parpadeante. Saito supo lo que significaba. Significaba que su tiempo para adoptar esa forma casi se había acabado. Lo mismo podría decirse de Issei cuando ve que la joya de su armadura comienza a brillar tenuemente. Compañero, el tiempo casi se acaba. Solo podrás estar en esta forma en unos minutos más. Drake le dijo a Issei, y su rostro se ensombreció al oírlo. Parece que ambos estamos llegando al límite. ¿Por qué no terminamos esto con el siguiente ataque? Como dijo Saito, esa chispa empezó a crecer alrededor de Derflinger.
Estoy totalmente de acuerdo. Issei soltó las espadas que tenía en la mano y se unieron a la otra. Las 12 alas de su espalda comenzaron a girar en el sentido de las agujas del reloj detrás de él mientras un remolino de energía se acumulaba en su interior. Saito Point del Flinger en Issei mientras comienza a brillar intensamente. Issei dirige sus dos manos hacia Saito como si estuviera a punto de disparar algo. Dragón, ambos dijeron al mismo tiempo. Una esfera de luz comienza a formarse no muy lejos de Issei. La mano de Issei comienza a emitir una brillante energía carmesí. Los dos gritan al mismo tiempo. Explosión. Cañón catapulta. Y así, la esfera de luz comenzó a expandirse mientras una corriente de energía roja salió disparada de Issei mientras las dos energías chocaban. ¡Kaboom! La colisión hizo que el área vibrara como si la tierra misma fuera sacudida por el impacto de su poder. Aún así, el ataque aún no ha terminado ya que Saito Explosión e Issei atacan tratando de dominarse el uno al otro. Todo lo que quedó atrapado en la colisión se evaporó al instante. Al ver esto, Saito retrocedió un poco, pero aún concentrado en el hechizo, ya que Der Flinger seguía emitiendo una luz brillante. Y luego, borrar. De repente, las dos energías desaparecieron. Desaparecer no era la palabra correcta. Se sentía como si la energía misma se borrara de la existencia misma. Saito e Issei parpadearon, mirando fijamente donde debería haber habido una colisión masiva de energía, pero no hubo ninguna. Ni una mota de polvo quedó en la energía. Exclamación de cierre al escuchar una nueva voz, ambos se giran solo para que sus rostros palidezcan. Saito / Issei, ¿te importará explicar esto? Cerca del cráter, tras la colisión, se encontraban la sucesora de la familia Sitri, Sona Sitri, y el sucesor de la familia Gremory, Rias Gremory. Ambos miraban a sus respectivos sirvientes y familiares con una sonrisa, pero sus ojos, sin duda, no sonreían. Sí, esos dos idiotas están muertos seguro. XX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  10 minutos antes. Mientras trabajaba, Sona sintió de repente que algo le sucedía a Asagi. Podía notarlo porque era privilegio de un rey saber qué le sucedía a su sirviente, y en ese preciso instante, pudo sentir que algo le había sucedido a Asagi. Nadie parece darse cuenta. ¿Le pasó algo? Empieza a preocuparse porque ni siquiera puede concentrarse en su trabajo. Saldré un momento, dijo de repente. Los demás, por supuesto, se sorprendieron por su repentina acción, pero no parecieron cuestionarla. Decidió ir a ver cómo estaba Asagi, basándose en donde sentía su energía. XXXXXXXXXXXXX Rias. ¿Qué haces aquí? Mientras Sona buscaba a Asagi, de repente encontró a Rias en medio del bosque, detrás del viejo edificio de la escuela. Podría preguntarte lo mismo. Normalmente, nadie se pasearía por aquí a menos que tenga algo que hacer, le dijo Rias. Y entonces le explicó que estaba mirando a uno de sus sirvientes y que, casualmente, sintió que estaba aquí. Ya veo, yo también estoy buscando a Issei. Hace poco sentí que su propio poder mágico emanaba de este bosque. Así que el Sekiryutei también está aquí. ¿Significa eso que Saito también está aquí, considerando que debería estar con Yudoru Issei ahora mismo? Al ver que ambos se mueven en la misma dirección, deciden ir juntos. Sin duda, no esperaban encontrar la zona del bosque completamente destruida. Parecía como si un desastre natural hubiera azotado la zona hace unos momentos. ¿Quién pudo haber hecho esto? Preguntó Sona perpleja. Esta energía mágica, sin duda, era Issei. Por lo que parece estar luchando contra alguien. La pregunta es ¿contra quién? Al escuchar las palabras de Ria, se deducen 2 o 3 conclusiones. O estaba luchando contra Sagio Saito, o contra un grupo desconocido, o simplemente quería destruir la zona. En fin, deberíamos seguir adelante. No encontraremos nada quedándonos aquí. Sona decidió que era demasiado pronto para sacar conclusiones precipitadas. Rias asintió mientras ambas empezaban a registrar la zona en busca de alguna pista. Sagi. Mientras registraban la zona, Sona encontró a Sagi inconsciente entre el árbol que caía. Toda la zona parecía como si acabara de pasar un tifón. ¿Será obra del Sekiryutei? Tener tanto poder, parece que lo subestima demasiado. Urga, Kakaichou. Sagi parece haber recuperado un poco la consciencia, pero no parece haberse recuperado lo suficiente como para ponerse de pie. ¿Qué pasó aquí? Pregunta Sona a pesar del estado de Sagi. Sin importar lo que pasara, él era el único que podía saber lo que había pasado.
Fue, Yudou, él, peleó, senpai, el viento, se lo llevó, las palabras de Sagi no tenían mucho sentido y así, de repente, perdió la consciencia. Parece que es todo lo que obtuvimos de él, dijo Rías desde atrás. Voy a llamar al otro aquí. Mientras tanto, continuemos con la búsqueda. Rías dijo eso y convocó a su familiar. Después, este se alejó volando del lugar, informando al otro sobre la situación. Sona hizo lo mismo, pero en lugar de invocar a un familiar, empezó a formarse agua en su palma, tomando la forma de un pájaro. El pájaro voló siguiendo la orden de Sona para ir a buscar a los demás. Dejando a Sagi a salvo, Sona y Rías emprenden su búsqueda, pero llegan a un callejón sin salida. O mejor dicho, el rastro de destrucción ya se había extendido. Solo quedaba el cielo. ¿Vamos? Preguntó Sona. La lucha debió de haber pasado del suelo al cielo. Pero Issei no debería aprender a volar todavía, bueno, es mejor que nada. Rías y Sona abren sus alas mientras alzan el vuelo. Exploraron la zona desde el cielo, pero no vieron nada. Si tan solo fuera de noche, su visión sería mayor, lo que les permitiría abarcar más terreno. Como de repente no sabían qué hacer, un rayo de energía vino repentinamente a gran velocidad desde algún lugar mientras golpeaba el área no muy lejos de ellos, ¡boom! El rayo de energía causó una pequeña explosión en el área, destruyendo un radio de unos 10 metros. Para que un pequeño ataque cause tanta destrucción, ¿a quién pertenece? El ataque viene por ahí, suéltenlo. Dijo Rías mientras ambos volaban hacia el lugar de donde provenía el rayo. Tras unos minutos de vuelo, finalmente distinguieron las dos figuras chocando en el aire. Una vestía una armadura carmesí con 10 alas de acero en la espalda, mientras que la otra vestía una armadura negra con 12 alas negras en la espalda, hecha de energía pura. Ambos chocan en el cielo. Parecen estar a la par, no, el rojo parece tener la ventaja en velocidad, al menos eso pareció al principio, antes de que el negro repentinamente ganara velocidad, superando al rojo. Los dos chocan cuando el negro es empujado hacia atrás por el rojo. La armadura roja, esa forma Issei Balance Breaker equipo potenciado de malla de escamas. Al oír lo que dijo Rías, Sona volvió a centrarse en la otra. La armadura negra, la espada en su mano. Aunque el tamaño es diferente al de Saito der Flinger, sin duda, dijo Sona al notar la espada en su mano. Todavía tenían muchas preguntas, pero no parecía haber tiempo para eso, ya que podían sentir una enorme cantidad de energía saliendo de ellos dos. Tenemos que detenerlos. Rías, acércate a mí, rápido. Rías parecía confundida al principio, pero aún así se acercó. Ambos parecen haber lanzado su propio ataque, ya que la colisión causó la destrucción del área cercana. Pero Sona no les prestó atención y comenzó a cantar algo. Este hechizo, a diferencia de la mayoría, solo necesitaría un instante. Sona aún no entendía por qué necesitaba usarlo, simplemente sintió la repentina necesidad de usarlo. El hechizo se completó y luego todo se detuvo cuando Sona gritó. Detener. Rías no sabe qué pensar de la situación. ¿Desde cuándo Issei podía usar el balance breaker? ¿Sacrificó otra parte de su cuerpo? Pero a juzgar por su poder, ese era un balance breaker genuino. Solo lleva usando su Sacred Gear unos meses y ya ha conseguido el balance breaker. Ningún humano, ni siquiera un semihumano, ha conseguido el balance breaker en tan poco tiempo. Pero eso no cambia el hecho de que Issei está sembrando el caos con su propio poder. Tendrá que disciplinarlo después de esto. Volviendo a la situación actual, Rías pudo ver que Sona estaba cantando algún tipo de hechizo. Lo extraño es que no entendía nada del hechizo que Sona cantaba. Incluso con su habilidad de traductora natural para un demonio, seguía sin entender ni una palabra. ¿Es este el poder del vacío del que ya había oído hablar? Le había preguntado a su hermano al respecto y, por lo que descubrió, este poder del vacío parece provenir de otra dimensión, desconocida hasta hace unos meses. Pensó que ya nada podría sorprenderla, pero cuando Sona desató su hechizo, la conmoción fue total. El área circundante se detuvo, no será exagerado decir que todo, excepto Sona y Rías, dejó de moverse. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Este poder va mucho más allá del pensamiento. Ni siquiera valor prohibido se compara con esto. Básicamente, detuvo el tiempo del mundo entero. Rías duda que valor prohibido, incluso en su forma de balance breaker, pueda hacer algo así. ¿Qué eres, Sona? Preguntó tan despacio que nadie la oyó. El poder que muestra supera con creces el de cualquier demonio. Ni siquiera el propio Mao poseería ese poder.
Gracias al hechizo de Sona, el tiempo se detuvo mientras ambos avanzaban lentamente hacia Issei y Saito. Ninguno hizo ningún movimiento. Con la detención del tiempo, Rias pudo ver claramente cómo se encontraron los dos ataques. Si esto continuaba, podría causar una gran destrucción. Tenemos que detener esto de alguna manera, voy a usar mi poder de destrucción, no hay necesidad de eso. Sona la detuvo mientras ella comenzaba a recitar otro hechizo. Borrar. En los espacios donde el tiempo se detiene, una luz brillante cubre la colisión de poder mientras las dos energías desaparecen de la existencia misma sin dejar nada atrás. Rias tiene muchas preguntas pero ahora ambos necesitan responder algunas preguntas propias. Punto de vista de Saito. ¿Tienes alguna excusa para lo que pasó? Preguntó Sona, y debo decir que su mirada me asustó. Preferiría que Explosión me golpeara varias veces antes que me mirara así. Estaba enfadada, furiosa, no, creo que ya había superado esa situación. Lo siento, dije con humildad. No tenía nada que decir. O sea, me pasé de la raya. Issei y yo parecíamos habernos perdido allí, sin prestar atención a nuestro alrededor. Perdón por lo que dijiste, ¿sabías que si no hubiéramos podido detenerlos a ambos, la colisión de energía ya habría destruido todo este país? Dijo Sona, y me vi incapaz de replicar. Es cierto que puse todo mi poder mágico en esa explosión, mientras que Issei parece usar el poder de alas sagradas verde azulado al máximo. Si nadie nos detiene, lo menos que podría hacer es destruir un país entero. Bueno, no estaba en mis cabales en ese momento. Acepto cualquier castigo, dije, sin querer prolongar más la situación. Al mirar a Issei, veo que parece estar disculpándose con Rias muchas veces, pero no parece estar funcionando. Dime, ¿intentaste ocultar que estabas en el vestuario de chicas cuando ocurrió el incidente? ¿Cómo lo supo? O sea, me aseguro de que no salga ni una sola prueba. ¿De qué hablas? No sé nada de lo de los mirones, dije intentando disimularlo, pero al darme cuenta, se me escapó. O sea, no sé nada de qué incidente. Ay, ya sabía que no estabas en el vestuario de chicas por decisión propia. No es que esté enojada contigo ni nada. Sabía la razón, pensándolo bien, si alguien podía considerarse una maestra estratega, esa era Sona. Debía de haberlo visto todo ya. Suspiro, fui tan tonta. Ya veo, así que lo entiendes, entonces creo que debería irme, esto y aquello son harina de otro costal. Siéntate. La huida fue un fracaso. Y con eso, Issei y yo recibimos el sermón hasta que llegó la medianoche. Mi pierna se quedó entumecida por estar sentado más de 6 horas seguidas sin comer. Lo bueno es que no me da ninguna explosión. Issei parece estar bien ya que él y Rias abandonaron el área aproximadamente una hora después de que Sona comenzara su conferencia. Suspiro, siento un peso en el cuerpo. Acabo de usar demasiado mi poder mágico, lo que dejó a Derf sin magia, lo que significa que no puedo usar la puerta del mundo para volver a casa. De camino a casa, me parece oír a alguien gritar en medio de la noche. Se oye el sonido de mi estómago pidiendo ser llenado. No he comido nada desde que la clase de Sona fue continua y sin descanso. Además, tengo sed. Bob es lo mejor. Bueno, creo que ya sabemos quién es el dueño de la voz, incluso sin mirar. O sea, ¿cómo sigue lleno de energía después de toda la pelea? La monja debe haberlo curado. Rias sí que es buena, Sona incluso le prohibió a Tifa curarme como castigo. Mientras camino, veo a Issei que se ha bajado de su bicicleta y se detiene frente a una casa. Oye, pareces estar lleno de energía, le dije a Issei. Senpai, ¿qué haces aquí? Me preguntó con indiferencia, sin que pareciera importarle que casi nos matamos esta noche. Bueno, estoy a punto de irme a casa. Sona me hizo sentarme aquí 6 horas seguidas, ¿sabes? Veo que Issei muestra algo de compasión en sus ojos, pero decido cambiar de tema rápidamente. Por cierto, ¿qué haces aquí? Al mirar dónde se había detenido, me di cuenta de que no era una casa normal. Era una mansión, te lo aseguro. Estaba en plena búsqueda del diablo, mi cliente vive aquí, me dijo. ¿Un cliente del diablo aquí? A juzgar por el tamaño del lugar, el dueño debe ser rico. Además, ahora mismo tengo sed y hambre. Vaya, ya lo he decidido, voy a asaltar la nevera de este tipo. Seguro que no le importará, creo. Jajaja, así que eres amigo de Devil Kun.
Siéntete como en casa. El que dijo esto era el supuesto cliente de Issei. Antes de que pudiera esconderme, apareció de repente un tipo y, al verme, me invitó también. Incluso me sirvió algo de comer y beber, lo cual agradecí. Itadakimasu. Dije mientras empezaba a sacar la comida. Supongo que demuestra cuánto podía controlar el hambre a la gente. Necesito toda la energía posible para compensar la pérdida de hoy. Por cierto, no sabía que tenías un amigo humano, ¿también es uno de tus clientes? Le preguntó el cliente de Issei, el hombre con apariencia de malo. No, él es mi senpai en la escuela. Issei le responde. ¿Tu senpai? ¿Y entonces cómo te relacionaste con el diablo? Me preguntó esta vez. Empiezo a preguntármelo también. Pero la respuesta más lógica es, por un beso, supongo. Sí, ese beso accidental que tuve con Sona fue la razón por la que me metí en todo este asunto del diablo. Si eso no pasa, no me volveré familiar con Sona. Ella y yo no tendremos nada en común y probablemente cada una nos ocuparemos de nuestros propios asuntos. Por alguna razón, cuando pensé que Sona y yo no tendríamos una razón para estar cerca, me dolió el corazón. ¿Por qué? ¿Beso? Me temo que no entiendo. El hombre mostró una mirada confusa mientras Issei, no debo matar a Senpai, no debo matar a Senpai, no debo matar a Senpai, parecía murmurar algo aterrador. Por si acaso, mejor me preparo para invocar a Derflinger en cualquier momento. Después de eso, ambos continuaron con sus asuntos, que incluían jugar a un videojuego. Pensé que el trabajo del diablo sería algo siniestro, lo que ocurrió ante mis ojos destrozó toda mi imaginación sobre ellos. Creo que me voy ya. Me disculpo. Ahora que estoy lleno, mejor me voy a casa rápido. Ambos se despidieron de mí antes de volver al juego. Cuando estaba a punto de irme, recordé que aún no le había dado las gracias al cliente, así que volví. Olvidé decir esto, pero gracias por la comida. Me contengo. La razón es simple. Al entrar en la habitación, puedo escuchar claramente lo que dijo el chico. Azazel, líder de los Ángeles Caídos. Un placer conocerte, Sekiryutei, Youdou Issei. Basa 12 alas negras se expandieron desde su espalda.